Ay, disculpen. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Vamos a dar inicio a esta actividad académica cuyo tema es el tratamiento de la leucemia linfoblástica en niños. ¿Ok? Grupo Leti en Alianza de Biocontroles Genérico de Venezuela y la sección pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. Damos inicio entonces nuevamente a esta actividad que tiene como nombre Tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en el niño, con nuestra conferencista, la doctora Susana Machado, y en moderación de la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico cirujano, egresada de la UCB, pediatra puericultor, egresada del Hospital Pérez Carreño, pediatra oncólogo, egresada del Hospital JM de Los Ríos, especialista en servicios asistenciales de salud de la UCAP, médico accionista del Centro Médico de Caracas, jefe de departamento de pediatría del Centro Médico de Caracas y presidente de la sección de oncología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. Les recordamos que esta actividad, así como todas las actividades académicas, van a estar grabadas en nuestro canal de YouTube, Laboratorios LetiSap. Les sugerimos, por favor, se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita para activar las notificaciones. Esto va a estar siendo grabado muy pronto. Como amable recordatorio, por favor, mantener las cámaras y los audífonos y cualquier dispositivo electrónico apagados. Y en nombre del Grupo Leti, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Emilia Mora. Doctora Emilia, las cámaras son suyas. Buenas tardes, gracias al Laboratorio Leti, gracias a la doctora Susana Pachano en colaborar con estas actividades científicas de todos los viernes. En el día de hoy tenemos a la doctora Susana Pachano, muy conocida por todos. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Zulia, con posgrado en pediatría y puericultura en el Hospital JM de Los Ríos y posgrado en hematología, sede Banco Municipal de Sangre, adjunto al Servicio de Hematología del Hospital JM de Los Ríos desde el 2005 hasta la actualidad. Es coordinadora general de posgrado de hematología pediátrica del JM de Los Ríos y colaborador docente de los posgrados de hematología del Banco Municipal de Sangre y de pediatría del JM de Los Ríos. Vargas Materno Infantil del Valle. Representante por Venezuela ante el Grupo POLA, conformado por Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, en la búsqueda de terapia de primera línea para la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Con ustedes, la doctora Susana Pachano.
Doctora Susana, le pasó lo mismo que a mí. Tiene su micrófono desactivado para que por favor active el sonido. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. No sé si se logra ver bien la presentación. Sí, se ve perfecto, doctora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, en primer lugar agradecer a la doctora Emilia Mora, agradecer al Laboratorio Leti por esta actividad de todos los viernes académica y por supuesto a la Sociedad Venezolana de Oncología, especialmente su seccional pediátrica. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica y quizá este es uno de los temas que mejores noticias ha dado a nivel de la medicina en general. Porque siendo la leucemia el cáncer más frecuente en niños y además de eso siendo una enfermedad realmente complicada, se ha logrado a través del tiempo mejorar los estándares y las curvas de sobrevida y estamos hablando que actualmente hay en los países desarrollados más de un 90% de posibilidades de curación de esta enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, como dije, las leucemias son el cáncer más frecuente, son aproximadamente un poquito más de un cuarto de todas las patologías malignas en el niño. Dentro de ellas, la leucemia linfoblástica aguda es la que tiene la mayoría, con el 75-80% de todas las leucemias en el niño. En los Estados Unidos, de 3 a 4 casos nuevos por cada 100.000 niños por año se registran. Y hay una incidencia pico entre los 2 y los 5 años y luego hay un pico un poco menor entre los 10 y los 15 años. Pero recordemos que la leucemia es una enfermedad que puede abarcar cualquier etapa de la edad, desde el recién nacido hasta el paciente anciano. Y cuando me refería a las buenas noticias para la medicina, me refiero a esto. Para los años, más o menos los años 70, prácticamente menos de un 20% de los pacientes tenían sobrevidas globales a los 5 años. Y durante el transcurso del tiempo, con el desarrollo de nuevos esquemas de grupos cooperativos, esta incidencia o estos porcentajes de sobrevida global han ido mejorando y estamos hablando actualmente por encima del 90% de tasas de curación. ¿Cuáles son las causas por las que la sobrevida del paciente con LLA pediátrico ha mejorado tan sustancialmente? Y son varios los aspectos. Uno de ellos es el establecimiento de grupos de riesgo. El tipificar adecuadamente la enfermedad ha permitido establecer la quimioterapia más intensa para el grupo que realmente lo amerita para poder lograr una curación, que es el grupo de alto riesgo, y dar una terapia menos intensiva para el que realmente no lo requiere, con esto disminuyendo la toxicidad de los pacientes y mejorando la sobrevida de, en general, todos los grupos. Los esquemas de poliquimioterapia han demostrado su efectividad y la combinación de medicamentos que afectan a la célula maligna en sus diversas fases en el ciclo celular, pues de alguna manera ha permitido establecer estrategias terapéuticas que han favorecido la mejoría en la sobrevida del paciente. Los estudios multicéntricos, entre más nos ayudamos entre todos, pues definitivamente logramos entender mejor la enfermedad y establecer mejores estrategias terapéuticas para los pacientes en general. Y en la determinación o el entendimiento del genoma en general de la célula leucémica ha permitido establecer subgrupos que puedan beneficiarse de ciertas terapias que llamamos actualmente terapias target o terapias dirigidas, que permiten de alguna manera establecer algunas opciones adicionales al tratamiento convencional para evitar de esta manera recaídas o pacientes que pudiesen beneficiarse de algunas particularidades de esas características de la célula maligna y ser aprovechadas como estrategias terapéuticas. Y por supuesto, más recientemente, la inmunoterapia pertenece este nuevo arsenal terapéutico que pudiese cambiar el esquema para pacientes que anteriormente no tenían mayores posibilidades. El trasplante de médula ósea sigue siendo de utilidad para muchos de los pacientes en recaída o pacientes que estando en primera remisión completa tengan factores de muy alto riesgo que pudiesen beneficiarse de un trasplante de médula ósea para evitar una recaída inminente. En cuanto a los factores pronósticos podemos clasificarlos en relacionados con el huésped, relacionados con la enfermedad y relacionados con el tratamiento. Los aspectos clínicos como la edad, el sexo, algunas alteraciones cromosómicas contribuyen a
dar mayor o menor riesgo al paciente, pero los factores relacionados a la enfermedad y relacionados al tratamiento son quizá los más importantes a la hora de clasificar el grupo de riesgo actualmente. Dentro de ellos, los pacientes con o la presencia de algunos oncogenes que pueden dar mejor o peor pronóstico, y el índice de DNA se consideran actualmente como factores pronósticos importantes. Los relacionados con el tratamiento, y esto es quizá una de las claves más, a las que actualmente se le da más importancia. El alcanzar la enfermedad mínima residual ha demostrado ser el factor pronóstico independiente más importante a la hora de hablar de leucemia. Y la respuesta, por ejemplo, al día 7 en los pacientes que reciben tratamiento tipo BFM, que solo reciben prednisona los primeros días de tratamiento, suele ser un factor pronóstico importante para estos protocolos en particular. Pero la respuesta o la remisión el día 15 de la inducción nos habla de remisiones tempranas, y esto puede ser favorecedor cuando se alcanza una enfermedad mínima residual negativa el día 15, y por supuesto la respuesta al final de la inducción, ya sea el día 28 o 30 para algunos protocolos o el día 78 para protocolos tipo FM, son importantísimos para de alguna manera predecir las posibilidades de respuesta al tratamiento y sus posibilidades de recaída futura. El entender la estructura genómica completa de la célula leucémica ha permitido muchísimo. Primero, entender por qué se comporta de una manera la enfermedad a lo largo de la vida del paciente. Y lo otro, entender por qué pacientes que no cumplen con los criterios previamente conocidos como la citogenética o los oncogenes o características clínicas que pudiesen hablar de que el paciente pudiese tener mal pronóstico, y resulta que hay una cantidad de características, de rearreglos a nivel genético que de alguna manera inciden en que la evolución de ese paciente no sea la esperada para un pequeño grupo de pacientes. Entonces, actualmente tenemos una visión mucho más amplia de todas las alteraciones citogenéticas o cromosómicas en el paciente, estructurales o numéricas, o rearreglos específicos a nivel de genes o mutaciones genéticas especiales que pudiesen de alguna manera afectar la respuesta al tratamiento o las posibilidades de recaída. Y vemos podemos además entender por qué evoluciona la enfermedad tan distinta según las edades. Entonces, en pacientes con edades entre 1 a 9 años, suelen ser pacientes que tienen buen pronóstico. ¿Y esto es por qué? Porque generalmente los factores, por ejemplo, LTB, SAFE-1X, que en general de buen pronóstico, o las hiperdiploidías, que suelen estar asociadas a buen pronóstico, son mucho más frecuentes en la población su edad o envejece. Por ejemplo, los pacientes adolescentes, adultos jóvenes o incluso adultos pequeños, estos factores de buen pronóstico van disminuyendo sustancialmente y los factores de mal pronóstico empiezan a incrementarse, como por ejemplo el BCR-ABL. Cuando hablamos del tratamiento de la leucemia, si bien el tratamiento leucémico es importante, no es menos importante las medidas de soporte. Y muchas veces los fracasos en el tratamiento de las leucemias están justamente en el fracaso de las medidas de soporte. Entonces, desde el soporte transfusional importante desde el momento del diagnóstico del paciente o desde que se conoce al paciente hasta que termina el tratamiento, debe ser garantizado y debe estar disponible en el momento en que se necesite. Está destinado fundamentalmente a suplir al paciente de lo que de alguna manera está en deficiencia. Inicialmente, cuando se diagnostica al paciente, su médula ósea está infiltrada y por lo tanto es incapaz de producir los elementos de la sangre que se necesitan para mantener las funciones vitales correspondientes. Por lo tanto, el soporte de concentrado lobular en un paciente con anemia o de concentrado plaquetario en un paciente que tenga una trombocitopenia puede de alguna manera salvarle la vida al paciente. Además de que si el paciente tiene infiltración a nivel hepática con compromiso de la función hepática de producir pruebas de coagulación, pues obviamente el suministro de plasma fresco congelado crioprecipitado puede ser importante en el manejo de este paciente. El apoyo nutricional, porque todo paciente desnutrido tiene menos capacidad de regenerar tejidos importantes en la recuperación posterior a la quimioterapia, y además de eso tiene mayor posibilidades de complicaciones.
la atención psicológica que permite que un paciente acepte la enfermedad y acepte mejor el tratamiento, y también el grupo familiar pueda ser incorporado en la terapéutica del paciente, y esto favorece muchísimo el desempeño a futuro del paciente con su tratamiento. Si alguna cosa es importante en el paciente con leucemia es el control de las infecciones. Las infecciones constituyen el primer lugar como causa de muerte en pacientes con leucemia linfoblástica. Por lo tanto, cada centro debe establecer políticas claras o estrategias claras para el manejo de las infecciones, tomando en consideración las características de gérmenes más frecuentes según grupo etario o incluso el sitio donde vive el paciente debe ser tomado a la hora de las decisiones terapéuticas, tomando en consideración el valor absoluto de neutrófilos del paciente, pero tomando también en consideración que no solamente el valor absoluto de neutrófilos, no solamente porque no tenga un valor adecuado de neutrófilos, sino porque su inmunidad, tanto celular como humoral, está severamente comprometida en este paciente. Y otro de los aspectos importantes que como causa de muerte en el paciente, especialmente en la inducción, es el síndrome de lisis tumoral. Entonces, la prevención y el manejo del síndrome de lisis tumoral es importante en el paciente con leucemia. Dentro de ellos básicos, la hidratación. También debe tomarse en consideración la función cardíaca del paciente, la función renal y la función nutricional y el estado nutricional del paciente a la hora de decidir. Pero en líneas generales, una hidratación entre 3.000 a 6.000 cc por metro cuadrado debe ser considerada. La alcalinización del paciente, mantener un pH entre 7, máximo 7.5 el pH para facilitar la excreción del ácido úrico. Mantener una diuresis que debe ser por encima de 100 cc por metro cuadrado hora. Y en caso de que el paciente esté hidratado y su función renal esté comprometida, el uso de furosemida o manitol puede ser necesario, incluso el uso de inotrópicos pudiese ser necesario para mejorar la perfusión renal. La reducción del ácido úrico es otro de los elementos, utilizando el allopurinol para evitar la síntesis de nuevo ácido úrico o utilizando la urato oxidasa recombinante, que no solamente disminuye la producción del ácido úrico, sino que favorece el ácido úrico de las alteraciones electrolíticas que pueden existir en el paciente con síndrome de lisis tumoral, como por ejemplo la hipercalemia. La hidratación puede empezar a contribuir a normalizar estas cifras, pero en caso de ser necesario, el cayexalate, que es una resina de intercambio iónico, puede ser de utilidad, o el uso de insulina combinada con glucosa para disminuir los niveles de potasio. El fosfato también puede estar muy incrementado en un paciente con síndrome de lisis tumoral, y a veces el hidróxido de aluminio, popular Malox, suele ser frecuencia, especialmente cuando el paciente tiene hiperfosfatemia. Debe ser corregida la hipocalemia solamente si el paciente tiene manifestaciones electrocardiográficas o manifestaciones clínicas. En caso contrario, el calcio no debe ser corregido, porque si no incrementa las posibilidades de nefrocalcinosis cuando se asocia con el fosfato. Y por último, cuando estas medidas no son suficientes para llevar al paciente a una homeostasis que de alguna manera permita iniciar en forma segura o continuar en forma segura el tratamiento, en ocasiones la diálisis puede ser necesaria. Entonces, cuando empezamos a hablar de tratamiento antileucémico, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas y ver qué estrategias podemos implementar. Lo primero que nos preguntamos es ¿cuál es el mejor protocolo? Y resulta que cualquiera es un excelente protocolo. Los estudios internacionales o los protocolos o los esquemas de tratamiento derivados de grupos cooperativos internacionales han demostrado todos efectividades por encima del 85-90%. Por lo tanto, cualquiera de los esquemas que escojamos, siempre y cuando se utilice en la forma en que ha sido planificada, puede ser de utilidad. Es decir, la limitante no es cuál es el mejor, porque realmente todos son buenos y las diferencias en cuanto a la efectividad de unos u otros realmente son muy pequeñas.
Hay que hacer otras preguntas que sí, más que en relación con el protocolo como tal, está en relación a nosotros en particular, o el centro que lo vaya a aplicar. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta cuando decido utilizar un esquema de tratamiento quimioterápico de primera línea en un paciente con LLA? Lo primero es que los medicamentos que estén allí estén disponibles. Pero como los medicamentos en cada uno de estos protocolos no difieren, realmente son los mismos medicamentos, las diferencias son sutiles en cuanto al inicio del tratamiento o la forma como se distribuye o la dosis en la que se coloca. Realmente, si no están disponibles los medicamentos para uno, generalmente tampoco están disponibles para los demás. O sea que esta tampoco es la limitante. La toxicidad sí, porque la toxicidad que tenga el medicamento tiene que de alguna manera ser manejado por el centro que aplique este tratamiento. Si la toxicidad es tan alta que el centro que lo aplica no puede dar el soporte necesario, pues no debería ser una escogencia adecuada utilizar el protocolo específico. Entonces, las medidas de soporte, hay que tomar en consideración las medidas de soporte, tener un equipo de salud especializado, multidisciplinario y sensibilizado y entrenado para el manejo de estos pacientes. Tener una infraestructura necesaria y servicios auxiliares, tanto de laboratorio, anatomía patológica, imágenes, diagnósticos, que puedan estar disponibles en el momento que se necesite para el manejo de estos pacientes. Entonces, cabe la pregunta, ¿yo puedo adaptarme a este protocolo que estoy seleccionando? ¿Estoy en capacidad de poderlo aplicar? Ese es el detalle. La otra pregunta, ¿este protocolo que está establecido, que es exitoso a nivel internacional, puedo modificarlo? Ese es el otro detalle. Porque sí, es cierto que podemos modificar el protocolo. De hecho, casi todos los países del tercer mundo, de alguna manera, modificamos los protocolos y los tropicalizamos. Ahora, estas modificaciones no pueden ser hechas al azar. Las modificaciones de un protocolo tienen que ser producto de un estudio importante de las condiciones donde se va a aplicar, pero también tratando de no dejar de lado la efectividad del tratamiento para el paciente. Es decir, debe haber un equilibrio entre lo que sea la toxicidad manejable y la efectividad del tratamiento. Entonces, generalmente, las modificaciones de los tratamientos deben ser productos de equipos multidisciplinarios, incluso multicéntricos, y lo ideal sería incluso internacionales, de países que tengan características similares que permitan establecer cuáles son sus puntos deficitarios y de alguna manera ver de qué manera se pueden elaborar estrategias que permitan hacer protocolos que tengan buena efectividad con una toxicidad que pueda ser manejable en el contexto en el que se desarrolla el protocolo y el centro en el particular donde se desarrolla. Entonces, ya entrando en materia, en general los tratamientos antileucémicos están compuestos por fases. La fase de inducción, que es la primera fase que puede durar 1 o 2 fases dependiendo de cada protocolo. Luego pasar a una fase de consolidación, intensificación, reinducciones, mantenimiento, terapia al sistema nervioso central y más recientemente terapias dirigidas que pueden de alguna manera en casos particulares ayudar o beneficiar en el tratamiento de los pacientes, y la radioterapia, de la que hablaremos un poquito más adelante porque ha sido sujeta a mucha controversia y a muchas modificaciones en el tiempo. En cuanto a la inducción, la fase de inducción, ¿okay?, o primera fase del tratamiento quimioterápico en las leucemias linfoblásticas agudas, está compuesta de fundamentalmente esteroides, esteroides que pudiesen ser dexametasona o prednisona, vincristina, asparaginasa y antracíclicos. Y en algunos una segunda fase de intensificación de la inducción compuesta por citarabina, ciclofosfamida y mercaptopurina. Con este tratamiento se logran remisiones completas en un 98% de los pacientes. El objetivo en general de la inducción es disminuir o erradicar las células leucémicas en un porcentaje de un 99% y además de eso restablecer la hematopoiesis normal del paciente. La segunda fase es la fase de consolidación, que está básicamente compuesta por altas dosis de metotrexate, en dosis que van desde 2 a 5 gramos según el tipo de leucemia, el riesgo del paciente. Es decir, generalmente las leucemias T pueden utilizarse dosis más altas que las células B, o si tienen rearreglos MLL, también pudiesen beneficiarse de dosis más altas, de altas dosis de metotrexate. Asociadas o no a altas dosis de citarabina, a altas dosis de asparaginasa e incluso algunos otros medicamentos que pudiesen ser aplicados dentro de la fase de consolidación. El objetivo de la fase de consolidación
no es más que erradicar las células leucémicas residuales que hayan quedado y que hayan sido resistentes a la fase de inducción. Y además de eso, disminuir el riesgo de la recaída, y esta es la fase en donde generalmente, en la mayoría de los tratamientos, se ajusta el resto del tratamiento según el riesgo del paciente. La fase reinductiva, la mayoría de los protocolos los contempla. En aquellos en donde se había decidido sacar esta fase de reinducción, se notó que los pacientes de bajo riesgo tenían un mayor riesgo de recaída. Por lo tanto, tiene importancia especialmente para, de alguna manera, el mantenimiento, cuya duración no debe ser menor de 1 año, debe ser de 1 año o más. Está compuesto fundamentalmente por 6-mercaptopurina vía oral asociado con metotrexate vía oral, con o sin ciclos reinductivos con vincristina y dexametasona, o ciclos alternos de poliquimioterapia o ciclos de intensificación dentro del mantenimiento. Muchos mayores. Pero lo otro importante con el mantenimiento es que la adherencia al tratamiento debe ser cumplida. Cuando hay más de un 15% de fallas en el mantenimiento, las posibilidades de recaída también se incrementan sustancialmente. Anteriormente, todos los pacientes con leucemia linfoblástica iban a radioterapia, tratando de prevenir la recaída del sistema nervioso central. Pero estudios posteriores han demostrado que el incremento o la intensificación de la quimioterapia intratecal, utilizando especialmente necesidad de recurrir a la radioterapia. ¿Okay? No quiero asustarlos con este cuadro tan súper recargado. ¿Okay? Lo que quiero hablarles es un poquito de lo que es las terapias dirigidas. Y si bien esto pareciera como que es de algo de futuro, ¿no? Ya nosotros todos estamos utilizando para las leucemias con BCL-ABL positivo, que son leucemias generalmente de mal pronóstico. Pero la incorporación de inhibidores de tirosinquinasa como el imatinib cambió por completo la forma como nosotros vemos esta enfermedad con BCL-ABL positivo, transformando a un paciente que era candidato de tirosinquinasa en pacientes con LLA definitivamente es innegable. Más recientemente, el dasatinib también ha sido aprobado para las leucemias linfoblásticas agudas con BCR-ABL positivo, sino que además también tiene la capacidad de afectar o de inhibir otros tirosinas quinasas. Por lo tanto, su efecto sobre las leucemias linfoblásticas agudas que tienen alteraciones de este estilo, pues pueden ser beneficiadas no solamente de BCR-ABL, sino otros tipos de alteraciones con el uso del dasatinib. La nelarabina, que es un inhibidor de la síntesis de DNA, que es muy utilizado para los pacientes con LLAT. Hasta no hace mucho se utilizaba solamente para pacientes con LLAT en recaída. Actualmente, gran parte de los grupos cooperativos internacionales están incorporando la nelarabina dentro del protocolo de primera línea en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda T. Y por supuesto, su función en mejorar las respuestas completas de pacientes con LLAT está más que corroborado. Pero si ustedes ven esta lista, hay una gran cantidad de sitios en donde esas alteraciones o rearreglos de los que había hablado anteriormente pudiesen ser susceptibles de tratamiento. Entonces, entendiendo cuáles son las vías de señalización que producen la proliferación celular o la inhibición de la tiene miedo, que son las recaídas. Entonces los inhibidores del JAK2
como el rolituximab, tienen de alguna manera papel. También tiene papel el uso de esta imatinib o dasatinib en lo que llaman los rearreglos de alteraciones que están dentro del grupo de los PILAIs, en donde el uso de estos inhibidores de tirosinquinasa aquellos que afectan la vía del Notch o del BCL2, dentro de ellas la nelarabine o también incluso el bortezomib, están teniendo uso para pacientes con LLA en recaída, que pudiesen en algún momento poder engrosar parte de pacientes específicos como terapia. Que nos depara. La radioterapia, como les dije inicialmente, era para todos los pacientes con leucemia linfoblástica. Posteriormente quedó solamente para el grupo de alto riesgo de recaída del sistema nervioso central. Es decir, aquellos pacientes LLA con cuentas blancas elevadas al diagnóstico, o pacientes con enfermedad mínima residual positiva alta al final de la inducción, o pacientes con rearreglo MLL o hipodiploidía baja, o pacientes que de alguna manera no hubiesen tenido respuesta persistiendo con infiltración en el sistema nervioso central. Los resultados del estudio de su tratamiento con quimioterapia intratecal durante todo el transcurso del tratamiento, lograban prevenir en forma muy eficaz, tan eficaz como la radioterapia, las recaídas en el sistema nervioso central de las leucemias linfoblásticas. Por lo tanto, para muchos grupos cooperativos internacionales, la radioterapia no tiene cabida actualmente, utilizando los protocolos más actualizados, no tiene cabida en la prevención de la enfermedad del sistema nervioso central. En cuanto a la recaída quizás es una de las palabras más odiosas que nosotros, los que manejamos pacientes con leucemia, podemos tener, ¿ok? Porque de alguna manera la recaída significa el fracaso de lo que se hizo por distintas causas. Y especialmente porque, si bien es cierto que hay la cantidad de sobrevida en los pacientes con las terapias convencionales se ha incrementado de forma sustancial, también es cierto que ese pequeño porcentaje de pacientes cuya enfermedad no logra ser controlado con los tratamientos de primera línea, también son mucho más resistentes a cualquier tipo de tratamiento y tienen mayores posibilidades de hacer recaída o de hacer remisiones muy cortas. Por lo tanto, en un porcentaje importante de estos pacientes, el manejo de ellos definitivamente no va a ser fácil. Entonces sabemos que 10 a 30% de todas las leucemias van a presentar recaída. Sabemos que las LLA en recaída, más del 40% adquieren remisión con protocolos de segunda línea, pero solo el 30% o menos de estas logran mantener la remisión completa. La supervivencia es de 40 a 70% según el acceso que se tenga a trasplante de médula ósea, y eso especialmente es importante para nosotros. La probabilidad global de curación para la leucemia linfoblástica aguda en recaída, según el BFM, es de 35%, cuando solo se maneja con quimioterapia. Entonces, ¿por qué un paciente hace recaída? Entonces, estudios de metaanálisis de pacientes haciendo con estudios de microarreglo o PCR con determinación del genoma completo de la célula leucémica, comparándola en el inicio y al final o en la recaída, o sea, el diagnóstico y en la recaída, han mostrado que muchas veces dentro de esa población, de esa clona leucémica, encontramos un pequeño porcentaje de células que tienen factores que lo hacen resistente a la quimioterapia desde el inicio, pero que está presente en una población tan pequeña que los métodos convencionales de diagnósticos no lo pueden detectar. Se necesitan diagnósticos mucho más sensibles para poder detectar que esta clona estaba presente al diagnóstico. Entonces, estos estudios han sido estudios retrospectivos, analizando con métodos más sensibles estas muestras desde el diagnóstico. Lo que sucede es que estos pacientes que tenían estas clonas malignas desde el inicio, resistentes al tratamiento, son muy pequeñas, pero la mayor parte o la mayoría de la clona que es sensible a la quimioterapia se destruye, y esta pequeña clona que es resistente desde el inicio al tratamiento
la recaída. Pero no solamente estos estudios han demostrado eso, sino que han demostrado que el nivel que tienen estas células con factores de resistencia desde el inicio del diagnóstico, la cantidad de ellos también es directamente proporcional al tiempo en el que hacen la recaída. Es decir, si estas clonas son no detectables o están en nivel muy bajo, las recaídas que suelen hacer estos pacientes son recaídas más tardías. Pero si el nivel al inicio del tratamiento es más alto, pues las recaídas van a ser mucho más tempranas. Ahora, este no es el único mecanismo. El otro mecanismo es el paciente que no tenía clonas resistentes al inicio y durante el transcurso del tratamiento han adquirido mecanismos para de alguna manera evadir el tratamiento quimioterápico y se hacen resistentes durante el transcurso del tratamiento. ¿Okay? Entonces, entendiendo cómo es la producción de esa recaída en el paciente con el LLA, pues de alguna manera podemos ver la magnitud de lo que podemos hacer y de alguna manera dar pauta al tratamiento dirigido que está en curso en muchas investigaciones a nivel internacional. La clasificación de la recaída es muy importante. Según el ciclo de la recaída puede ser medular, extramedular o combinada. Y según el tiempo de recaída puede ser muy temprana o tardía. Muy temprana cuando la recaída se produce en los primeros 18 meses desde el diagnóstico, es decir, tomando en consideración desde que el paciente hace remisión hasta los 18 meses desde el inicio del tratamiento. Es temprana cuando está por encima de los 18 meses del diagnóstico, pero menos de 6 meses de la culminación del tratamiento. Y hablamos de recaída tardía cuando la recaída se produce después de los 6 meses de haber culminado el tratamiento quimioterápico. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos en la recaída? De ellos, quizá los más importantes son aquellos que están asociados al sitio de la recaída, al tiempo hasta la recaída y la respuesta al tratamiento en enfermedad mínima residual. Son de alguna manera los factores más importantes y con los que se toman actualmente decisiones de, por ejemplo, quién debe ir a trasplante y quién no debe ir a trasplante. ¿Okay? Pero las alteraciones citogenéticas y el inmunofenotipo también está relacionado con pronóstico, es decir, una recaída en un paciente con una LLAT obviamente tiene un pronóstico mucho más desfavorable que un paciente con una recaída LLAB. Y la citogenética y alteraciones genómicas también contribuyen a tener factores que pueden ser desfavorables en un paciente con leucemia linfoblástica en recaída. Entonces, decidir la terapéutica en un paciente en recaída no es fácil. Entonces, más que hablar de tratamientos de recaída, vamos a hablar un poco de escenarios y cuáles son las mejores opciones para cada grupo en particular. Es decir, el tratamiento para el paciente en recaída debe ser de alguna manera individualizado. Entonces, en pacientes con recaída temprana, medular o combinada en la LLAB, el objetivo fundamental de este grupo, que sabemos que no es un grupo de buen pronóstico porque las recaídas a nivel medular tempranas no son de buen pronóstico. Su objetivo fundamentalmente es lograr una segunda remisión y preparar al paciente para un trasplante de médula ósea. Ese es el objetivo principal de todo protocolo de segunda línea o de tercera línea en caso tal que nosotros planteemos para un paciente con estas características. ¿Cómo son las características de las quimioterapias que utilizamos con ellos? Generalmente son blocos cortos, intensos, con combinación de 5 o 6 drogas, que incluyen altas dosis de metotrexato, altas dosis de citarabina, y combinación con, por ejemplo, asparaginasa, generalmente asparaginasa pegilada, que es como lo manejan la mayor parte de los grupos internacionales para las recaídas, asociados a antracíclicos. Con estos tratamientos se logra una respuesta, una remisión completa en el 70% de los casos. Pero el problema es la duración de esta remisión completa. Generalmente el paciente en estas características, las remisiones duran alrededor de 6 meses. Es decir, este paciente debe plantearse un trasplante en un lapso no mayor de 6 meses. Las recaídas muy tempranas, medular o combinada. Esto obviamente es peor que lo que vimos anteriormente. El objetivo es lograr una segunda remisión y preparar al paciente pronto para un trasplante. Este paciente no debería exceder los 3 meses para ser llevado a un trasplante de médula ósea. Las opciones de tratamiento que pueden utilizarse, bloques cortos, intensos en la combinación de 5 o 6 drogas, como vimos en el anterior caso, pero estos pacientes en particular se benefician con ciclos muy cortos que incluyan idarubicina o mitosantrone asociado a etoposur.
no debería exceder de 2 o 3 ciclos. Si el paciente lleva revisión, que sucede en un 50-60% de los casos, el paciente debe ir prontico al trasplante. ¿Okay? Y obviamente el trasplante de médula ósea tan pronto se alcance la remisión completa. La recaída muy temprana medular o combinada en la leucemia linfoblástica T. Este es otro de los escenarios muy malos. Su objetivo, igual que en el anterior grupo, es lograr una segunda remisión y preparar para el trasplante de médula ósea en un lapso no mayor de 3 meses. Las posibilidades de adquirir remisión completa en estos pacientes con las terapias convencionales son bastante bajas, incluso más bajas que el grupo anterior. Para ello se han establecido algunas nuevas estrategias. Y entonces la incorporación de la nelarabina ha logrado que la nelarabina sola como monoterapia en pacientes con LLA en recaída logren remisiones completas hasta en un 50% de los pacientes. Y si se utiliza la nelarabina combinada con ciclofosfamida y etoposide, las remisiones completas logran alcanzar un porcentaje un poquito mayor, cercano al 60%, pero también incrementa la toxicidad. El uso de bortezomib asociado a vincristina, prednisona y asparagina pegidada más doxorubicina en estudio fase 2 ha logrado un 68% de remisiones completas. En general, estos pacientes adquieren una remisión completa en el 50-60% de los casos según la medicación disponible. Y el tiempo de remisión no excede los 3 meses, por lo tanto, el paciente tiene que llevarse a trasplante tan pronto adquiere la remisión. Las recaídas tardías, empezamos a hablar de mejores escenarios. Recaída tardía medular o combinada. Este grupo es uno de los grupos más controversiales, porque resulta que es un grupo un tanto heterogéneo. Y los estudios tanto de St. Jude como el BFM han demostrado que este grupo se comporta diferente según sea la respuesta al tratamiento y según alcance la enfermedad mínima residual negativa o no. Pero entendiendo enfermedad mínima residual negativa no solamente por citometría de flujo, sino por métodos mucho más sofisticados utilizando la PCR. Y de esta manera realmente poder verificar qué paciente dentro de esto es realmente con enfermedad mínima residual negativa, es decir, con una enfermedad con control. Entonces, el St. Jude evaluó 23 pacientes y hizo un seguimiento de 2 años. Y de ellos, los pacientes que alcanzaron enfermedad mínima residual tenían una incidencia de recaída acumulada de un 0%, mientras que aquellos pacientes que tenían enfermedad mínima residual positiva, su incidencia acumulada de recaída era casi la mitad, de 48%. Y el grupo de BFM, utilizando pacientes de riesgo intermedio, también evaluando la enfermedad mínima residual por PCR, encontraron que aquellos pacientes que tenían una enfermedad mínima residual menor de 0.1% tenían una sobrevida libre de enfermedad a los 10 años de un 73%, mientras que aquellos que tenían una enfermedad mínima residual mayor o igual a 0.1% tenían sobrevidas libres de evento a los 10 años de solo un 10%. Entonces la diferencia es abismal entre un grupo y otro. Por lo tanto, como conclusión de estos estudios, los pacientes con enfermedad mínima residual negativa solo requieren quimioterapia para tener buenos porcentajes de sobrevida global, mientras que los pacientes que mantienen enfermedades mínimas residuales positivas requieren y ameritan el uso de quimioterapia para llevar a remisión al paciente y luego trasplante de médula ósea si queremos tener mejores expectativas de vida. El mejor escenario de todas las recaídas, la recaída tardía extramedular en las leucemias linfoblásticas tanto B como T. Este grupo es el de mejor pronóstico de todos los que hemos visto. Se calcula una sobrevida libre de evento de un 77% solo con quimioterapia de segunda línea, con protocolos de segunda línea. Por lo tanto, este paciente no debería ser candidato a un trasplante de médula ósea a menos que presente una recaída nuevamente. El panorama de las leucemias linfoblásticas B con múltiples recaídas no es tan frecuente en los países desarrollados, pero lamentablemente en los nuestros, en donde las dificultades de acceso a tratamientos de inmunoterapia o de trasplante de médula ósea es evidente, pues vemos con bastante frecuencia o con cierta frecuencia pacientes con recaídas múltiples. Entonces, en este grupo, la curación con quimioterapia es excepcional. Pero no solamente eso, sino que en la segunda recaída, menos del 10 al 20% de los pacientes tienen una sobrevida a largo plazo. Solo el 40% de los niños en la segunda recaída alcanzan una remisión. Para ello, para este grupo en específico, el bortezomib de agentes de reinducción estándar han tenido remisiones completas altas de un 70 y un 80%. Pero son remisiones que no se mantienen salvo que este paciente pronto sea llevado a un trasplante de médula ósea y aún así sus posibilidades de recaída post-trasplante son elevados.
Los pacientes que logran remisión completa y logran un trasplante de médula ósea, la sobrevida libre de enfermedad es solo un 20 a un 35%, incluso teniendo trasplante. Y esto es porque hay altas tasas de recaída post-trasplante y además una toxicidad asociada a las múltiples esquemas de quimioterapia recibidos previamente y además asociarse a las complicaciones inherentes al trasplante de médula ósea. Para este grupo en particular, la inmunoterapia pareciera traer cambios en cuanto a la forma o la perspectiva con que nosotros podemos evaluar actualmente este tipo de pacientes. Y para este tipo de pacientes, la inmunoterapia parece dar unas muy buenas tasas de respuesta mantenidas y en combinación o con terapias como terapias puentes con el trasplante de médula ósea, pues pudiese cambiar la evolución normal de la enfermedad en estos pacientes en particular. La LA refractaria no hay cosa más complicada, y lo he dicho desde el principio con los factores pronósticos, que una no respuesta al tratamiento. El pronóstico es sumamente precario, la sobrevida global a los 10 años es solo un 32%, incluso pacientes que han recibido trasplante de médula ósea. El trasplante se debe hacer al tener la primera remisión del paciente, y los pacientes con LLAB, este pequeño grupo de pacientes que están entre 1 y 5 años sin alteraciones citogenéticas adversas, parecieran tener un poquito mejor pronóstico que el resto del grupo de LLA refractaria. Más sin embargo, para este grupo, igualito la terapéutica de llevar a remisión, a primera remisión de un trasplante de médula ósea es imperativa. Entonces, más que hablar de trasplante, porque sería muy extenso, lo que quiero hablar aquí simplemente es cuándo está indicado llevar al paciente a trasplante. Entonces, en primera remisión completa debe ir a trasplante los pacientes, obviamente, con falla de inducción o con persistencia de enfermedad mínima residual positiva al final de la inducción. En las LLA del infante, en las hipolipidías, también está indicado en primera remisión. Pero los pacientes con Filadelfia positiva solo van a trasplante cuando hacen una recaída, igual que para las LLA no T medular con recaída medular aislada o combinada, se debe llevar en una segunda remisión, o las LLA no T extramedular deben ser llevados en la segunda remisión, o los pacientes con LLAT en general que solo se llevan a trasplante en pacientes en segunda recaída. ¿Por qué un paciente puede hacerse resistente al sistema inmunológico? ¿Por qué un paciente puede no ser afectado al sistema inmunológico? Resulta que un paciente o la célula leucémica o un tumor desarrolla o expresa algunos antígenos que obviamente el sistema inmunológico reconoce como que no son propios o que no son normales. Eso se llaman neoantígenos. Entonces, el sistema inmunológico, al estar en presencia con esos neoantígenos, activa todas sus herramientas, los linfocitos T citotóxicos asociados al sistema de macrófagos y la citoquina y las inmunoglobulinas, y logran destruir estas células malignas. Pero en algunos casos, algunas de estas células escapan o de alguna manera no son afectadas con el ataque del sistema inmunológico. Y se produce una fase, lo que llaman la fase de equilibrio. En esa fase de equilibrio, el tumor se mantiene como inactivo, es decir, no prolifera, pero tampoco es destruido por el sistema inmunológico. Y algunas de las células de este tumor pueden de alguna manera ir evolucionando y adquiriendo mecanismos que le permiten burlar el sistema inmunológico. Y esto es lo que se llama fase de escape. Entonces, ¿qué es lo que hace que que un paciente, o que, mejor dicho, que un tumor pueda escapar del efecto del sistema inmunológico? Uno de ellos es que para que el sistema inmunológico actúe sobre una célula maligna, tiene que ser capaz de reconocer esos neoantígenos. La pérdida de expresión de estos antígenos tumorales de alguna manera facilita a que esa célula maligna no sea reconocida por el sistema inmunológico, así como la regulación negativa de los antígenos leucocitarios humanos, que también contribuyen a este reconocimiento. El reclutamiento de las células T reguladoras inmunosupresoras, al ser estas reclutadas, obviamente no pueden hacer su efecto citotóxico. Y también la regulación positiva de receptores inhibidores en las células T o la regulación positiva de ligandos inhibidores como la PDL1 en las células tumorales también son los mecanismos que utilizan el tumor para escapar del sistema inmunológico. Entonces, en base a esto, ¿a qué denominamos inmunoterapia? La inmunoterapia no es más que la modificación del sistema inmunológico propio para de alguna manera estimularlo y que sea capaz
de afrontar en forma más eficiente la destrucción de las células malignas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Contrarrestar la fase de escape y revitalizar el sistema inmune del paciente para reconocer y eliminar las células cancerosas. En la LLA hay varias estrategias dentro de lo que corresponden a la inmunoterapia. Algunas ya viejas conocidas, como por ejemplo el rituximab, el anti-CD20, es parte de la inmunoterapia. Pero hay algunos un poco más recientes que en estudios, que bueno, son estudios, no son muchos los estudios que se han hecho en niños, muchos de ellos están en curso, pero los anticuerpos conjugados con toxinas como el inotuzumab organicina y anticuerpos bioespecíficos como el blinatumomab y la terapia Ticalcel están dando muy buenos resultados en pacientes que de otra manera hubiesen tenido pocas opciones. Entonces, entendido esto, vamos a empezar a hablar de por lo menos estos tres en forma bastante general, pero para entender un poco el concepto. El blinatumomab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, compuesto por dos regiones variables. Tiene un brazo que tiene un anti-CD3 que de alguna manera liga o une al linfocito T, y tiene otro brazo que está dirigido contra el CD19 o incluso algunos otros marcadores tumorales. ¿Okay? Pero básicamente para las LLA-B, el CD19 es su antígeno diana. Y lo que hace fundamentalmente es acercar el linfocito T a la célula maligna. Y este linfocito T, aunque no esté previamente sensibilizado a esa célula maligna, al estar suficientemente cerca se activa y es capaz de liberar enzimas como las grasoenzimas o las perforinas, produciendo poros en la superficie de ese glóbulo, de esa célula maligna y permitiendo que se activen el sistema de las caspasas, que son las que determinan o producen la apoptosis en la célula maligna. Por otra parte, también se liberan una cantidad de citoquinas y estas citoquinas atraen otras células que de alguna manera son llamados a este festín de la destrucción de las células tumorales. Entonces, en estudios en adultos con LLA refractario recidivante, las tasas de remisión completa son mucho mejores que la terapia estándar de segunda o tercera línea que son los utilizados para este tipo de paciente en general. Pero lo más importante es esto, su capacidad de erradicar la enfermedad mínima residual. Y esto es sumamente importante a la hora de tomar otras decisiones más adelante. Los pacientes, en estudios de pacientes entre 1 y 30 años con LLA recidivante de riesgo intermedio, tuvieron una mejor sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y tuvieron enfermedades mínimas residuales negativas, pero también tuvieron una menor incidencia de neutropenia severa febril, fiebre, sepsis o complicaciones que son más frecuentes con esquemas de segunda o tercera línea. Más sin embargo, este es un tratamiento que ha dado muy buenas respuestas, pero no es inocuo, no es exento de complicaciones. Dentro de ellas, la más tenida es el síndrome de liberación de citoquinas, que puede comprometer severamente la vida del paciente y la neurotoxicidad. Se han establecido algunas estrategias para controlar el síndrome de liberación de citoquinas, como por ejemplo el uso combinado con esteroides o premedicación con esteroides, o el uso de inhibidores de interleuquina 6, que pudieran de alguna manera controlar este síndrome de liberación de citoquinas. Uno de los beneficios que tiene el tratamiento con blinatumomab es su uso como terapia puente, es decir, pacientes que son refractarios o pacientes que han tenido recaídas múltiples con enfermedades mínimas residuales persistentes, logran la esterilización o logran realmente una enfermedad mínima residual negativa, y esto hace que el paciente pueda ir en mejores condiciones y tener mejores respuestas con el trasplante de médula ósea, teniendo mejores curvas de sobrevida a largo plazo posterior al trasplante de médula ósea, utilizando previamente este tipo de tratamiento. Fue aprobado por la FDA en el 2017 para pacientes con LLA refractaria o con múltiples recaídas y pacientes con persistencia de enfermedad mínima residual positiva. El otro medicamento del que vamos a hablar es el inotuzumab organicina, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD22, pero que además está conjugado con una sustancia altamente tóxica, altamente citotóxica, como la caliqueamicina. Este medicamento es muy tóxico, pero cuando lo conjugamos con un anticuerpo monoclonal, permite que solamente ingrese a la célula a la que nosotros queremos destruir. ¿Okay? En este caso, células que tienen CD22 positivo. Y esto
al unirse este anticuerpo con el antígeno CD22, forman un complejo. Este complejo se internaliza dentro de la célula y una vez dentro de la célula libera la sustancia citotóxica, y esta sustancia citotóxica se activa en el interior celular, se dirige al centro, al núcleo, y produce daño en el DNA, lo que induce la apoptosis de la célula. La ventaja de este tratamiento es que es capaz de afectar no solamente a la célula leucémica, sino incluso a la célula inactiva, la célula quiescente, porque no requiere que esté dentro del ciclo celular, simplemente requiere que exprese en su superficie CD22 positivo. En estudios en adultos, porque hay muy pocos estudios en niños, en estudios en adultos con el LA refractario recidivante, los pacientes con este medicamento adquieren buenas tasas de revisión y supervivencia que los pacientes que recibieron solamente la quimioterapia de segunda o tercera línea. Los estudios pediátricos de uso compasivo se obtuvieron respuestas de un 67% en 51 niños con el LA recidivante refractario, es decir, buenas noticias. Pero en estos casos, una de las, aparte del síndrome de liberación de citoquinas que también puede verse con este medicamento, también es posible el síndrome de obstrucción del sinusoidal hepático, que es una complicación que puede ser severa. No se dispone de suficiente información para como perfiles de seguridad en pacientes con el LA pediátrica infantil, por lo tanto su papel en ellas todavía está en estudio, pero pareciera tener también ventajas como terapia puente previo al trasplante de médula ósea, así como el blinatumomab. Y por último, el Ticarcel. El Ticarcel son células de linfocitos T que han sido de alguna manera genéticamente modificados, provenientes del mismo paciente al que se le hace una aferesis. Se seleccionan los glóbulos blancos y dentro de ellos los linfocitos T. Y a estos linfocitos T se les introduce, utilizando un vector viral, un gen que de alguna manera codifica para la producción y expresión de receptor quimérico de antígenos OCAR, ¿okay? Que estos además tienen especificidad para determinados antígenos cancerígenos, no solamente para las leucemias linfoblásticas, sino que también han sido utilizados para otros tipos de tumores. Estos se unen, estos antígenos tumorales se unen, no solamente tienen el efecto citotóxico, porque ellos lo que hacen es que potencian el efecto citotóxico de linfocitos T. Y de esta manera son capaces de buscar a las células que tienen los determinantes antigénicos para los cuales fue programado y favorecer la citólisis de esas células malignas. ¿Okay? Otra de las ventajas que tiene el TICAR es que pueden migrar a otros sitios extramedulares, entonces no solamente es efectiva para la recaída medular aislada, sino que también para las recaídas extramedulares. ¿Cuáles son los resultados? Niños y adultos jóvenes con LA en recaída y refractario han adquirido tasas de remisión completa hasta de un 81%, con sobrevida libre de evento a los 12 meses y sobrevidas globales de 50 a 76% respectivamente, ¿okay? En pacientes que realmente hubiesen tenido muy pocas posibilidades con otros terapeutas. El síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad son efectos importantes, pero se pueden utilizar las mismas estrategias para su manejo como se utiliza en el blinatumomab, pero estas complicaciones pueden comprometer la vida del paciente. Es decir, es un tratamiento que también puede tener potencialidades tóxicas importantes. Las respuestas sostenidas y duraderas para los pacientes con recaída de médula ósea y sistema nervioso central dan muy buenas noticias para este tipo de pacientes. Y sobre todo el potencial de reemplazar el trasplante de médula ósea o la quimioterapia prolongada en la cura definitiva de enfermedad recurrente en pacientes con LLA, pues es algo que de alguna manera está en estudio, porque todavía se ve que en un grupo de pacientes no menor pueden haber recaídas posteriores. ¿Y por qué pueden haber recaídas posteriores? Porque la célula maligna también empieza a establecer mecanismos para defenderse de las Ticarcel. Y una de ellas es que si hablamos de que estaba dirigida contra células que expresaban CD19 positivo, hay un 10% de células de LLAB que no expresan CD19 y la selección clonal positiva de esta clona puede hacer que se pueda escapar. Además de que la cantidad de Ticarcel en algunos pacientes puede ir disminuyendo en el tiempo y esto favorecer la recaída en estos pacientes. ¿Cuáles son las limitaciones? Obviamente el costo. El costo es muy elevado, casi tan elevado como un trasplante de médula ósea.
La toxicidad, que no está exenta en algunos pacientes, incluso puede ser grave y comprometer la vida del paciente. Los mecanismos de evasión tumoral de los que hablamos anteriormente. Además de que, como esto es algo que se extrae del paciente y se manipula, hay un tiempo de espera que puede ser incluso algunas semanas. Y en un paciente con las características que ameritan el Ticarcel, pues este tiempo de espera puede ser importante y puede ser definitivo. Y la heterogeneidad significativa con respecto a la composición del receptor y la formulación del producto no es heterogénea, por lo tanto es difícil predecir las repercusiones en el paciente en particular. Y por supuesto se necesita investigación clínica adicional en la población pediátrica. Entonces hay un grupo extenso, cada día más extenso, de moléculas o de anticuerpos monoclonales que están de alguna manera siendo utilizados con la finalidad de dar respuesta a muchos pacientes que anteriormente no hubiesen tenido esa respuesta. En algunos estudios incluso están pensando en la incorporación de esta inmunoterapia dentro de las terapias incluso de primera línea en pacientes de muy alto riesgo. Esos estudios también están en curso. Entonces, como conclusión, los esquemas de tratamiento actuales han mostrado su eficacia para lograr la sobrevida global mayor al 90% con los protocolos de primera línea. Debe establecerse un equilibrio entre la toxicidad y la eficacia del medicamento a la hora de seleccionar el esquema terapéutico que vamos a utilizar. La radioterapia no ha mostrado beneficios para prevenir la recaída del sistema nervioso central con esquemas actuales de quimioterapia. La prevención de la recaída es la mejor estrategia que podemos establecer. Lo ideal es que el paciente no recaiga, eso es obvio. Del 10 al 20% de los pacientes van a recaer en los actuales métodos. En la LLA en recaída, más del 40% adquieren remisión con protocolos de segunda línea, pero solo el 30% menos de estos logra mantener esa remisión completa. La sobrevivencia es del 40 al 70% según el acceso que se tenga o no al trasplante de médula ósea para estos pacientes. Los esquemas de tratamiento en la recaída de la LLA deben ser individualizados según el sitio de la recaída, el tiempo de la recaída y según la adquisición o no de una enfermedad mínima residual negativa. El trasplante médula ósea ofrece beneficios para la LLA de muy alto riesgo de recaída o para la mayoría de los pacientes con LLA en recaída. La inmunoterapia ha mostrado su efectividad en el tratamiento de la leucemia infantil en pacientes refractarios o con recaídas múltiples. Su papel como herramientas de primera línea está en estudio. La secuenciación integral y el análisis de todo el genoma están permitiendo establecer o identificar los sitios en donde pudiese hacerse alguna intervención adicional para evitar las recaídas o mejorar su respuesta a ciertos tratamientos. Nuevas estrategias terapéuticas que incorporen la terapia dirigida a mutaciones, la inmunoterapia y la quimioterapia convencional de intensidad reducida o un régimen sin quimioterapia permitirá mejorar la supervivencia del paciente y reducirá los efectos adversos. Un proyecto muy interesante que está siendo desarrollado por un grupo de pacientes sobrevivientes de cáncer, no solamente de leucemia y linfoma, sino de también otros tipos de cánceres. Han hecho un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Sobreviviente, tratando de ayudar o favorecer pacientes que son sobrevivientes de cáncer a volver a empezar a restablecer su vida normal. Entonces, gracias por ayudarnos a crear conciencia y a reducir el estigma del paciente con cáncer y los supervivientes. Por supuesto, yo formo parte de un equipo de trabajo que de alguna manera nos hemos comprometido con el trabajo, a pesar de las dificultades de las limitaciones en cuanto a recursos, estamos decididos a colaborar y a participar en esta historia de cada paciente en particular. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctora. Bueno, estaba esperando que me activaran el video. Hoy estuvo bastante completa. Yo creo que desde el principio hasta el fin fue algo muy claro. Bueno, no sé cómo están haciendo ahorita ustedes para hacer trasplante de médula y que sea en un periodo tan corto que haya que hacer la programación, porque como habló de los 3 meses, etcétera,
¿Cómo hacen ustedes para esos pacientes? Anteriormente había grupos que se podían mandar para Italia. Yo de hecho mandé una paciente para Italia y todavía está viva, pues, pero y era un linfoma, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes ahora con todo esto? Eso es una de las piedras en el zapato que tenemos todos los que manejamos pacientes con leucemia. Realmente, a nivel latinoamericano, las posibilidades de curación con tratamiento obviamente no son 90%. Estamos alrededor del 70, 75% y en algunos casos menos. ¿Okay? Eso hace que la cantidad de pacientes que requieren un trasplante obviamente sea mayor. Y en Venezuela hay solo 2 centros de trasplante, que es Clínicas Caracas, que es un centro privado obviamente con costos que se justifican porque obviamente el trasplante médula ósea es un procedimiento costoso, pero que está inaccesible para la mayoría de los pacientes que lo ameritan. Y el otro centro es Valencia, que tiene un equipo médico bien capacitado, pero realmente padece todos los problemas que tienen los centros públicos. ¿Okay? Entonces, realmente la disponibilidad del trasplante de médula ósea es cuesta arriba. Realmente es una de las dificultades más grandes que tenemos en el paciente con recaída medular. Y obviamente los tratamientos que están disponibles en otras partes, clofarabina, nelarabine, no están disponibles para nosotros y entonces eso muchas veces no nos queda más que esperar que el paciente dure un poco más. Hayan habido algunas iniciativas con instituciones internacionales o ha habido algunos particulares que nos han ayudado en algunos pacientes, pero son más excepción de la regla que realmente lo que sucede. Y para estos pacientes realmente si su respuesta no es muy buena con la quimioterapia, pues el futuro no es prometedor. Y eso es lo que estamos padeciendo todos los pacientes y es la lucha que ustedes ven en los medios de comunicación de esos pacientes por el trasplante de médula ósea. Está por iniciarse un nuevo centro de trasplante en el Hospital Domingo Luciani, pero bueno, todavía no abierto y bueno, es algo que está empezando. Pienso que pudiese ayudar a muchos pacientes, pero bueno, todavía es algo que está por arrancar. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué protocolos para tratamiento del LLA están usando actualmente en el hospital de niños? Nosotros estamos utilizando un protocolo que diseñamos junto con el grupo italiano hace ya desde el 2010, a finales de 2010, principios del 2011. Que es basado en el protocolo BFM, que es el protocolo ítalo-venezolano, lo llamamos así porque de alguna manera tuvimos la asesoría del grupo italiano de leucemia, pero es básicamente un protocolo BFM tropicalizado, de alguna manera disminuyendo su intensidad para los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y otra cosa. Estas recaídas, la mayoría de las veces, las recaídas tardías, ¿cuándo aparecen? ¿En qué momento? Después de los 6 meses. Después de los 6 meses de culminado el tratamiento. La recaída tardía se considera cuando es posterior a los 6 meses después de culminado el tratamiento. Generalmente los tratamientos, la mayor parte de ellos dura alrededor de 2 años. Entonces, 2 años y 6 meses después, en líneas generales, dependiendo de cada protocolo, si la recaída se produce posterior a ese tiempo, se considera una recaída tardía. Okay. Cuando las recaídas ocurren 5 años después, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? ¿Y cuál es una de las causas? Le digo porque yo tuve un paciente con un linfoma, era un linfoma linfoblástico de células T, y a los 5 años recayó. Y fíjate, eso obviamente no es frecuente. Uno considera que un paciente ya a los 5 años de haber culminado el tratamiento está curado. Sin embargo, hay descripciones de pacientes con leucemia posterior a los 5 años que han recaído. Son muy pocos los pacientes, pero sí se pueden producir. Pero hay que de alguna manera establecer las diferencias entre un paciente que es una recaída después de los 5 años, que los hay excepcionales, pero los puede haber, a pacientes que hacen segundas leucemias, que esto es también algo que puede ocurrir, ¿ok? Entonces habría que establecer si realmente la nueva enfermedad, aunque sea incluso si es una LLAT, que también sea una LLAT, pero que no sea una segunda leucemia. Entonces hay la tipificación de la célula al principio o en la recaída puede darnos de alguna manera las pistas de si el paciente es una recaída tardía, muy tardía, o es realmente un paciente con una segunda neoplasia, una segunda leucemia. Imagínate. Nosotros tuvimos un paciente.
Nosotros Ajá. tuvimos una paciente que ella inicialmente era una LLA, un linfoblástico B, y hizo una recaída tardía de un linfoblástico T. Imagínate. Bueno, por aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería el seguimiento posterior a culminar el tratamiento de la LLA? Sí, cada protocolo de alguna manera establece la forma como se hace el seguimiento del paciente. En líneas generales, la mayoría a cada 3 meses y luego cada 6 meses y luego una vez al año. ¿Okay? Generalmente cada protocolo establece la forma como se va a hacer el seguimiento del paciente. Pero en líneas generales la mayor parte de los protocolos establecen ese seguimiento. Y si el paciente, por ejemplo, tiene algún oncogen positivo, por ejemplo, un BCR-ABL positivo, el seguimiento debe hacerse cada 3 meses, incluso midiendo el oncogen que tenga positivo el paciente hasta culminar por lo menos 5 años. ¿Okay? O sea, es un paciente que debe tener un seguimiento mucho más estrecho. Bueno, doctora, por aquí no hay más preguntas. La doctora Filomena Mochela le manda las felicitaciones y saludos. Bueno, estamos muy agradecidas de verdad con toda esta conferencia, además de muy clara, con un seguimiento bien bonito. O sea, de verdad que muchas gracias, doctora. Y bueno, continuaremos nosotros con nuestras conferencias. Estamos ahorita en el ciclo de linfomas y leucemia. Ya para la semana que viene o la próxima conferencia hablaremos de linfoma. Y bueno, está cordialmente invitada a seguirnos en esta lucha y a seguirnos por @nomaspelones. ¿Ok? ¿Cómo no? Bueno. Muchísimas gracias por todo y bueno, siempre a la orden. Ok. Las dejo con Laboratorio Leti Farah. Gracias, Farah. Excelente Gracias. conferencia. Muchas gracias a todas. Ok. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.